Muy bien. Dios le bendiga. Un día más que nos volvemos a reunir para saber un poco más de la palabra de Dios. Y qué importante es, porque Él es el único verdadero y el que puede guiar nuestra vida hacia toda verdad, hacia la verdad, ¿no es cierto? Así que les doy bienvenido a todos los que nos están escuchando, los que se van a ir conectando, y vamos a ver lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Amén. Tal cual, Alicia, gracias por estar con nosotros. Por aquellos que ya se están conectando a las 20 horas, como todos los miércoles y viernes, nos reunimos a través de esta sala cibernética que tenemos, especial, que Dios ha preparado, y llegamos a lugares insospechados. Gracias a todos aquellos que nos escriben, aquellos que nos llaman por teléfono también, qué importante, a través de los medios. Dios nos dio un ministerio a través de los medios, en la televisión, en la radio, por internet, y ahora con esta nueva usanza que es salir en vivo. Y es importante porque ustedes pueden hacernos preguntas, nos pueden contestar, y esto se retransmite, como siempre lo decimos, en la semana se retransmite en la página de Iglesia en Casa, así como en este sitio que es el grupo Iglesia en Casa, el grupo de Facebook, y también en nuestro sitio en Facebook Montesanto NEC. Gracias por conectarse, ahí están mandando saluditos. Susana y Ernesto desde Altagracia, Córdoba, gracias por estar ahí, gracias porque son el apoyo nuestro también espiritual, intercediendo siempre por nosotros como nuestros pastores. Y bueno, siempre necesitamos, y esto es importante que lo sepamos, la cobertura espiritual de alguien que está en comunión, de alguien consagrado. Por eso nuestros pastores Ernesto, Susana y su hija Eli es una familia consagrada a Dios. Y bueno, se ven los frutos del Espíritu Santo en ellos. Lo que estamos estudiando ahora, el fruto del Espíritu. Estuvimos viendo, Alicia. Hoy, ¿Qué tema hoy que vamos a tocar? Estuvimos viendo el amor ágape, que es el amor de Dios. Estuvimos viendo el gozo que es otro fruto del Espíritu, y estuvimos viendo la paz. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que a nosotros nos sobreabunda seguramente, y a ustedes también, que es la paciencia. ¿Por qué nos creo reímos, que nos falta. Vamos a aprender porque es tremendo lo que quiere decir la palabra paciencia, y vamos a ver si queremos tener. Cuando nosotros le pedimos a Dios, danos paciencia, a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Pero bueno, si Dios lo hizo, el fruto del Espíritu es paciencia, va a ser bueno, así que no se asusten. Pero vamos a aprender lo que significa tener paciencia, y vamos a pedir más paciencia, no tengamos miedo. Bueno, vamos a empezar como siempre pidiendo la bendición y la guía de Dios, porque si no tenemos la guía de Dios, todo lo que podamos decir es nada más que obra de nuestra carne. Y sabemos que las obras de la carne son trapo de inmundicia para Dios, porque la sabiduría de Dios se expresa a través de su Espíritu Santo. Y cuando habla el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, somos bendecidos sobremanera. Así que yo le voy a pedir a Alicia que nos guíes en oración. Vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque un día más nos ponemos en tus manos, nos podemos reunir. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 tu presencia está. Por eso te agradecemos, porque vos estás y tu presencia está aquí en esta tarde. Quiero pedirte por cada oyente para que tú los bendigas. Seguramente, Señor, ellos tendrán alguna dificultad, alguna prueba, alguna necesidad. Quiero llevarlas todo delante de tu presencia. Cada carga y cada dificultad que se presente en esta hora, la queremos dejar en tus manos, sabiendo que tú vas a solucionar, Señor, cada necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Padre, enséñanos, danos paciencia. Amén. Y enséñanos en esta tarde qué es lo que significa este fruto del Espíritu, el cual, Señor, se llama paciencia en este día. Queremos aprender más de ti y queremos que nos enseñes a caminar en tu santa y en tu divina palabra. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y es bueno recordar que el fruto, la palabra de Dios nos habla de el fruto del Espíritu Santo. Sí, el fruto es uno que tiene
una importante diversidad, como habíamos dicho el ejemplo de la naranja, que cuando pelamos una naranjita hay un montón de gajos, bueno, el fruto es uno, emulando la naranja en sí, y los gajos emulan también toda esta diversidad de cosas que nosotros debemos tener como manifestaciones. Se llaman manifestaciones del Espíritu Santo y este es el fruto que debemos tener. Por eso es importante orar, estar en comunión, estudiar la palabra de Dios, porque si no estudiamos la palabra de Dios, no sabemos, no entendemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Por eso cuando nosotros le pedimos a Dios que queremos hacer su voluntad, Dios nos dice, bueno, ustedes tienen que entender y comprender cuál es mi voluntad. Y la voluntad de Dios está en la palabra de Dios, en la Biblia. Él nos dejó, nos diseñó un plan perfecto para que nosotros pudiéramos saber. Y justamente hay muchos que conocen la etimología de la palabra, el origen de la palabra y el significado de la palabra paciencia, pero hay otros que no. Y especialmente a nuestros amigos. Nos visitan muchos amigos que no asisten a la iglesia, pero que sí tienen necesidad de Dios. Por eso también está dirigido a ellos estos estudios, porque la palabra de Dios es para todos. Lo expresa allí mismo la Biblia, ¿no? Que Jesucristo fue enviado para todo aquel que cree. Para todos. El mensaje del Evangelio es para todos. Por eso nosotros llegamos a todos, a nuestros hermanos en la fe, a los que están firmes en el Señor, a los que no lo están tanto para que puedan afirmarse, y a aquellos que no están en el camino de Dios como deberían hacerlo, aquellos que no han hecho esa expresión de arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y recibir a Jesús en su corazón como Salvador y Señor. O sea, la palabra de Dios es para todos y este estudio no está al margen. Vamos a ver cuál es la etimología de la palabra paciencia. Ustedes escucharon decir muchas veces, Dios mío, dame paciencia porque esta situación en nuestra vida, ¿no? No la soportamos. Igual que cuando oramos pidiéndole algo a Dios y no llega, nos ponemos como impacientes. Cuando vamos a visitar a un enfermo, a un hospital, ¿cómo se llama el enfermo? Paciente. Es un paciente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, hay dos palabras del griego. Una es upomone, y la otra macrotumia. Se traducen como paciencia, pero ellas no son exactamente sinónimos. Upomone es la cualidad de soportar las pruebas, ¿sí? Eso significa, una vez más lo repito, upomone significa soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas. La otra palabra, macrotumia, es una actitud con respecto a las personas. La paciencia es una faceta del fruto del Espíritu, que es a donde nos vamos a dirigir ahora. Allí en Gálatas 5:22 nos habla justamente de esto. Es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse mejor en las pruebas. O sea, como decía Alicia al principio, cuando nosotros pedimos paciencia, evidentemente esto es para que vaya creciendo nuestra paciencia, van a venir aparejadas pruebas, van a venir dificultades a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros pedimos, Dios mío, dame paciencia, preparémonos, porque allí es donde vienen las dificultades y las pruebas, ¿no? Yo pienso que si todo va bien y todo va en calma, no sabemos si tenemos paciencia o no la tenemos. Nos vamos a dar cuenta si tenemos paciencia en esos momentos, como decía Alejandro, de dificultad, en esos momentos extremos, en esos momentos cotidianos quizás, no hace falta que pase nada grave. En esos momentos cotidianos siempre vamos a necesitar paciencia. Hoy fue un día muy especial, ¿no es cierto? Y que muchos necesitábamos paciencia para ver nuestros ojos lo que estaba pasando allí en Buenos Aires, en el Congreso, con estas leyes. Yo creo que necesitamos mucha paciencia para estos tiempos que no están bien. Sabemos que no están bien, pero necesitamos la paciencia
que viene del Espíritu y estar aferrados a Cristo más que nunca, sabiendo que Él no nos va a desamparar nunca. ¿Qué es lo que más nos cuesta justamente cuando tenemos una necesidad? Esperar. ¿Mm? Esperar. Y esto es lo que forja la paciencia como esa manifestación del fruto del Espíritu. Aprendemos a esperar en Dios, no esperar como muchos dicen, voy a esperar a ver lo que la suerte me trae, lo que me depara el destino. Bueno, nosotros sabemos que tenemos un destino escrito y ese destino está en las manos de Dios. Y cuando nosotros estamos en las manos de Dios, evidentemente aprendemos a confiar. Y cuando aprendemos a confiar, sabemos que la paciencia comienza a crecer en nuestras vidas. Allí en Gálatas capítulo 5 versículo 22, que ahora vamos a leer, estamos viendo esa virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que se desarrolla mejor en las pruebas. Ambos términos, ya sea del griego, ya sea upomone o macrotumia, se aplican a Dios, aparentemente siempre en relación con las personas. Y es importante que esto lo sepamos. Nosotros no podemos decirle a un perro cuando tiene ganas de comer, tené paciencia. No, el perro empieza a ladrar, chumba, y bueno, hasta que no le damos de comer no está tranquilo. Inclusive a nuestros hijos también. ¿Pero por qué? Vamos a hacer una diferencia muy grande entre el ser humano y los animales, ¿no? Evidentemente, Dios nos dio esa capacidad de entender, esa capacidad de razonar, que no lo tienen los animales. Los animales están con mucho cariño, con mucho amor, aman a sus dueños y forman parte también de la familia, pero no tienen ese poder de razonar y de decirle uno que no solamente un perro, estamos hablando de un gato, estamos hablando de un canario, de cualquier mascota que podamos tener, ¿sí? O cualquier animal salvaje. No le podemos pedir que tengan paciencia, ellos se manejan a través de otras reglas. Entonces vamos a ver qué nos dice allí en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, como venimos viendo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, acá estamos viendo como lo leemos de vuelta, vamos a leerlo El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ustedes se dan cuenta las manifestaciones. Habla del fruto y sin embargo está hablando de distintas cualidades. Estas son distintas cualidades y la paciencia es una de ellas. En el caso de este mundo espiritual donde nosotros nos empezamos a mover, empezamos a conocer, queremos profundizar y queremos aprender cada vez más para hacer la voluntad perfecta de Dios y agradar a Dios, paciencia significa ser apacible, tranquilo, no tener rencor, no hay un espíritu de rencor, es un equilibrio de todos los temperamentos. Y mire que hay muchos temperamentos y pasiones que son completamente opuestos al enojo. O sea, cuando hablamos de paciencia hablamos de algo que nosotros debemos sentir, que no en todos los casos se manifiesta, que debemos sentir que es contrario completamente al enojo, Alicia. La paciencia toma las cosas confiando, como hablamos al principio, en Dios, sabiendo que Dios tiene todo en sus manos y que Él va a hacer lo mejor. Siempre le pedimos que Dios abra las puertas de bendición y cierre las puertas de maldición en nuestra vida. Por eso es importante saber esperar. Y esto es lo que significa el término paciencia. Pero yo creo, que todos los que estamos escuchando aquí y aprendiendo, todos nos enojamos alguna vez. Alguna vez por alguna cosita nos enojamos. Eso no quiere decir que no esté en nosotros el fruto y que no esté la paciencia. Quizás reaccionamos un poquito antes, un poquito después y Dios ahí nos aumenta la paciencia que tenemos. Pero eso no quiere decir que no la tengamos por habernos enojado. Es cierto, es verdad. Y bueno, yo me sonreía porque a medida que nosotros nos enojamos quiere decir que nos falta esa paciencia que Dios nos pide. Seguro. Y bueno, ¿y cómo forja esa paciencia?
mandando más pruebas, así que más dificultad, haciéndonos esperar más. Muchas veces hemos recibido administraciones, hasta actualmente, Dios no me escucha, Dios no me contesta, yo quiero una respuesta ya. Y muchas veces nosotros le queremos decir a Dios lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Qué equivocados que estamos, ¿no? Pero ¿cuándo empezamos a aprender eso? Cuando empezamos a transitar el camino de Dios y como los bebés empezamos a crecer. Si no crecemos y seguimos siendo bebés, niños espirituales, lamentablemente les tengo que decir que no vamos a tener esa respuesta que anhelamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tratando de exigirle a Dios que nos dé lo que nosotros queremos. Y Dios nos va a dar lo mejor. Él quiere darnos lo mejor. Él dice que tiene pensamientos de bendición para nuestra vida. Y muchas veces no lo entendemos. Y nos cuesta entenderlo hasta que entendemos de una vez por todas que debemos tener paciencia. Esta manifestación del fruto del Espíritu Santo. Cuando hay paciencia, ¿qué tenemos? Tenemos lo que a muchos les falta: constancia, perseverancia. Bueno, si Dios no me contestó y yo voy, no sé, a ver aquella que adivina la suerte, a ver qué me dice. Vamos a los adivinos, se va a la astrología, vamos a ver qué me dice el horóscopo en el día de hoy. Cuánta equivocación, esta equivocación viene como resultado de la falta de saber esperar en Dios. Cuando hay paciencia, otra vez lo repito, hay constancia, hay firmeza en nuestras convicciones. Yo no puedo decir hoy creo y mañana, como no tengo respuesta, no creo. O como tengo otra respuesta que no es la que yo esperaba, dejo de creer. No es así. Yo tengo que tener firmeza en mis convicciones. Si no, como siempre decimos, analicemos si realmente somos hijos de Dios. Si hemos recibido esa transformación en nuestra vida de poder ser realmente convertidos y no convencidos. Cuando Dios habla de conversión, habla de que si yo iba hacia adelante y Dios quiere que cambie el rumbo de mi vida, tengo que dar un giro a 180 grados e ir hacia otro camino. Por eso es muy importante que debemos tener constancia, firmeza y perseverancia, que es muy similar a constancia. La perseverancia es persistir en el camino a pesar de. Es así, ¿sí? Es lo que iba a decir, es a pesar de cualquier... El pilar es Cristo y de eso nos tenemos que agarrar y seguir ese camino a pesar de, porque se van a venir conflictos, dificultades, como decíamos el otro día, que el mismo nos dice Jesús, en el mundo van a tener aflicción, no nos vamos a engañar y decir que va a ser todo color de rosa, pero confíen. Y el confiar también significa, como decíamos recién, que hay que tener paciencia, hay que saber esperar. A veces Dios nos puede responder así. Él es Dios y nos puede responder al toque, como decimos. Oramos y nos responde, pero otra vez nos quiere pulir y esa respuesta tarda. Pero acuérdense siempre, el pilar es Cristo y a eso tenemos que seguir. Pacientemente constantes, tenemos que ser perseverantes, no un día sí, un día no, un día tengo ganas, otro día no tengo ganas, no, aunque uno no tenga ganas, esto no es sentimentalismo, esto es seguir a la roca, que es Cristo a pesar de, y tener esa constancia, para que todo esto aumente, para que nos aumente el amor, nos aumente la fe, nos aumente la paciencia, ¿sí? ¿Y cómo aprendemos a tener esto? Bueno, equivocándonos. Cuando nos equivocamos, nos damos cuenta que cada vez las cosas se dilatan más, que las respuestas no llegan y que las puertas se cierran. Evidentemente, tomamos un camino equivocado. Y cuando tomamos un camino equivocado, ¿qué nos resta? Bueno, retomar el camino y volver por la senda correcta. El que tiene paciencia es tolerante. El que es paciente es tolerante. ¿Y qué palabra es esta, no? Cuánta intolerancia hay, y la que vemos hoy en nuestros días, en todas las cosas. Bueno, nos referimos hoy por lo que está pasando, cómo va creciendo la intolerancia, cómo va creciendo la discriminación, aquel que cree y aquel que no cree, y Jesucristo vino para todos. Jesucristo murió por todos, por el que creía y por el que no creía, para que el que no creía tenga posibilidad de creer. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Siendo paciente, sabiendo esperar que el resultado
no lo iba a dar Él, sino nuestra respuesta a lo que Él había hecho. Él hizo el acto más supremo, el regalo más grande que puede haber tenido un ser humano es lo que Él nos dio, vida y vida eterna. Por eso es importante esta palabra, ser tolerantes, ser clementes, no inclemente, que no tengan ustedes, muchas veces escucharon hablar de las inclemencias del tiempo. Cuando vienen las inclemencias del tiempo, ¿qué vienen? Tormentas. Vienen tormentas, frío. Bueno, nosotros cuántas veces respondemos de una manera tormentosa. Quizás dice, bueno, pero es mi carácter, es mi forma de ser. Jesús era el que más derecho tenía a ser inclemente y sin embargo fue tolerante y con todo amor tuvo paciencia hasta la muerte y muerte de cruz, porque sabía a lo que venía. Vos sabés a lo que viniste, sabés cuál es tu propósito en la vida. Bueno, estos estudios tienen esta finalidad de sembrar la palabra de Dios en tu corazón para que puedas entender y comprender y crecer en el camino de Dios y que no seas, como dice la palabra de Dios, como la ola del mar, que un día está sobre la arena, otro día se va, que va y viene de la fe, que un día está contento, que al otro día está amargado, que un día está triste y al otro día está allá arriba porque recibió cosas que esperaba y en realidad no era lo que le convenía, ¿no? Por supuesto. Entonces, se dice que Dios es lento para airarse, que la justicia de Dios muele como la piedra del molino, que muele muy lento, pero muele muy fino. Entonces, qué importante que esta idea que se expresa exactamente en la grandeza de Dios, definida por un prolongado soportar. Ustedes pónganse a pensar si Dios no soporta todas nuestras equivocaciones. ¿Cuántas veces nos perdona? Por algo Él nos dijo que su misericordia es para siempre. Para siempre. Que su piedad y su amor son eternos. Entonces, eso nos da una idea de cómo Dios nos ama. Y nos enseña a nosotros a amar y ser de la misma manera. Justamente Jesucristo fue el ejemplo perfecto que Dios nos dio. Y definiendo esto como un prolongado soportar antes de dar lugar a la ira, porque la ira de Dios es tremenda y se manifiesta en aquellos que cometen injusticia. Y la peor injusticia es no creerle al Espíritu Santo de Dios, que Jesucristo vino, pagó por nuestros pecados, murió y resucitó para darnos perdón y vida eterna. En Pablo, vamos a leer Pablo en 1 Corintios, que nos habla algo fundamental, cómo se expresa este amor, el amor de Dios, cuando habla del amor. ¿Cómo es el amor? Fíjense cuál es la cualidad que dice del amor en 1 Corintios 13. El amor es paciente, seguramente. ¿En qué versículo? Empezamos a leer del amor. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor de Dios es así. Por eso, esto es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos dé su amor para poder ser pacientes, para tener esta manifestación, pero real en nuestra vida, la manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Paciencia también es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. Si no tenemos este amor, es muy difícil que podamos tolerar las debilidades y provocaciones de los demás. La paciencia es la virtud de mantener la perseverancia y el equilibrio, ¿sí?, interior en los momentos difíciles especialmente, y en aquellas promesas que se demoran en llegar y en concretarse. Nos provee de estabilidad, que es lo que muchas veces nos falta en la vida para poder tomar decisiones. Y permanencia, por supuesto, que es el sostén y la esperanza del camino
que debemos caminar. Juntamente en esta vida, Dios está actuando a pesar de las circunstancias. Y esto es lo que debes saber en esta tarde. Dios está actuando. Él tiene todo bajo control y sabe de qué cosas tenés necesidad. ¿Mm? Entonces, queremos invitarte a que puedas poner en práctica esto que hemos aprendido y recordar que vamos a poder poner la foto también de este estudio como de los demás que venimos realizando desde hace tanto tiempo en este grupo, en el grupo Iglesia en Casa, en la página también Iglesia en Casa y en la página de Monte Santo Nec y también en nuestro grupo de WhatsApp. Deseamos que Dios te haya hablado en esta tarde, noche. Hay mucho más para desarrollar, pero queremos hacer estudios concretos que no superen mucho más de media hora para que quede grabado en nuestro corazón y fundamentalmente todo lo que aprendemos lo pongamos en práctica, si no, de nada sirve. Y como siempre, nos despedimos enviando unos cálidos abrazos en el amor de Dios a nuestros hermanos. El Señor me traía a la memoria hoy a Adolfo Kutnieski. Es un hermano de muchos años que conocí en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, y él siempre nos ve. Él está viviendo en Estados Unidos también, y no me quiero olvidar, tengo tantos, pero acá tengo alguien que me domina, porque si no yo sigo y sigo mandando saludos. Un beso grande a Ivana, a sus hijos, que Dios los bendiga ricamente, y a todos nuestros hermanos también, y a aquellos que nos ven, a nuestros amigos queridos, que nos ven siempre, que esto sea un tesoro para sus vidas, y el propósito es que Dios realmente los bendiga. Nos despedimos como siempre lo hacemos, con una oración. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque hoy aprendimos más de tu palabra y te pedimos que nos des esa paciencia, que nos llenes del fruto Señor, del Espíritu Santo, que podamos tener ese amor, Señor, como vos lo tenés, que podamos ser pacientes, Señor, en cada prueba, en cada dificultad, aún todos los días, con nuestra familia, nuestros hogares, que podamos tener esa paciencia que Cristo quiere que tengamos. Y si no la tenemos, Señor, te pedimos que nos aumentes, que nos ayudes, porque vos dejaste al Espíritu Santo para ser nuestro ayudador. Amén, amén. Señor, quiero pedirte por cada dificultad, si es Amén. dificultad de enfermedad, Sí, económica, familiar, Padre, psíquicas, en el nombre de Jesús, adicción. ahora de adicciones, de pensamientos que no pueden dominar, Amén. las mentes enfermas, Padre, cualquier situación, Padre, la ponemos delante de tu presencia, la ponemos delante de tu Milagros, trono, te pedimos y que tu milagros. solución llegue, Señor. Amén. Tu presencia y tu salvación llegue a cada vida, a Sí, cada sí. corazón, y tú bendigas cada hogar representado por cada uno de los que estamos aquí. Amén. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Muy bien. Dios le Y bendiga. será hasta el miércoles, Al miércoles. Dios mediante, donde vamos a continuar hablando de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Que sean ustedes muy, pero muy bendecidos. Será hasta entonces. Dios le bendiga.